Liber Praimes. El camino de lo venidero. Isaías dijo, ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Isaías 53,1-6. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo nos es dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre, Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Juan dijo, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Isaías dijo, que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas aguas en el desierto, y torrentes en la estepa, se trocará la tierra abrazada en estanque, y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se le llamará, no pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Escrito de propio puño y letra por C. G. Jun en el año del Señor 1915 en su casa en Kuznach, Zúrich. Hablo en el espíritu de este tiempo, 6 entonces debo decir, nada ni nadie puede justificar lo que tengo que anunciaros. Buscar una justificación me resulta superfluo pues no tengo opción, sino que debo anunciarlo. He aprendido que, además del espíritu de este tiempo, aún está en obra otro espíritu, a saber, aquel que domina la profundidad de todo lo presente. El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor. También yo pensaba así, y lo humano en mí todavía piensa así. Sin embargo, aquel otro espíritu me obliga a hablar más allá de la justificación, la utilidad y el sentido. Lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté largamente alejar de mí a aquel otro espíritu. Pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee, desde antaño y en todo el futuro, más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad ha sometido todo el orgullo y toda la altanería del juicio. Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría del explicar y el clasificar, y dejó que se extinguiera en mí la entrega a los ideales de este tiempo. Me forzó a bajar hacia las cosas últimas y más simples. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos, y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, de la fusión mutua de sentido y contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Mas el suprasentido es la vía, el camino y el puente hacia lo venidero. Este es el Dios venidero. No es el Dios venidero en sí mismo, sino su imagen, la cual aparece en el suprasentido. Dios es una imagen y quienes lo adoran deben adorarlo en la imagen del suprasentido. 8. El suprasentido no es ni un sentido ni un contrasentido, es imagen y fuerza en uno, magnificencia y fuerza juntas. El suprasentido es comienzo y meta. Es el puente de paso al otro lado y la realización. Los otros dioses murieron en su temporalidad, no obstante, el suprasentido no muere, se convierte en sentido, luego en contrasentido y, a partir del fuego y la sangre del choque entre ambos, el suprasentido se eleva rejuvenecido a lo nuevo. La imagen de Dios tiene una sombra. El suprasentido es real y arroja una sombra. Pues, ¿qué podría ser real y corpóreo, y no tener una sombra? La sombra es el sinsentido. Es impotente y no tiene consistencia por sí misma. Pero el sinsentido es el hermano inseparable e inmortal del suprasentido. Como las plantas, así crecen también los hombres, unos en la luz, otros en la sombra. Son muchos los que necesitan la sombra y no la luz. La imagen de Dios arroja una sombra que es prezosamente tan grande como ella misma. El suprasentido es grande y pequeño, es extenso como el espacio del cielo estrellado y angosto como la célula del cuerpo viviente. El espíritu de este tiempo en mí quería reconocer la grandeza y la extensión del suprasentido, mas no su pequeñez.
Sin embargo, el espíritu de la profundidad venció esa altanería, y tuve que tragarme lo pequeño como una medicina de la inmortalidad. Esto ciertamente quemó mis entrañas, pues no era honroso ni heroico, era incluso irrisorio y repugnante. Sin embargo, la pinza del espíritu de la profundidad me sostuvo, y tuve que tomar la más amarga de todas las bebidas. El espíritu de este tiempo me tentó con la idea de que todo esto pertenecía a lo sombrío de la imagen de Dios. Ello sería un engaño pernicioso, pues la sombra es el sinsentido. Lo pequeño, lo estrecho, lo cotidiano, no es, sin embargo, ningún sinsentido, sino una de las dos esencias de la divinidad. Me resistía a reconocer que lo cotidiano perteneciera a la imagen de la divinidad. Le escapaba a este pensamiento, ocultándome tras los astros más altos y fríos. No obstante, el espíritu de la profundidad me alcanzó y forzó la amarga bebida entre mis labios. El espíritu de este tiempo me susurró, este suprasentido, esta imagen de Dios, esta fusión mutua entre lo caliente y lo frío, ese eres tú y solo tú. Mas el espíritu de la profundidad me dijo, tú eres una imagen del mundo infinito, todos los misterios últimos del nacer y el perecer habitan en ti. Si no poseyeras todo esto, ¿cómo podrías conocer? En virtud de mi debilidad humana, el espíritu de la profundidad me dio esta palabra. También esta palabra es superflua, pues no hablo desde ella, sino porque tengo que hacerlo. Hablo porque si no lo hago, el espíritu me roba la alegría y la vida. Soy el siervo que trae la palabra, y no sabe qué es lo que lleva en su mano. Le quemaría su mano si no la pusiera allí donde su amo le ha ordenado que la coloque. El espíritu de este tiempo me habló y dijo, ¿cuál podría ser la necesidad que te forzara a decir todo esto? Esta tentación era grave. Quería reflexionar acerca de cuál necesidad interna o externa me pudiera compeler a ello y, como no encontré ninguna necesidad comprensible, estuve a punto de inventar una. Con ello, sin embargo, el espíritu de este tiempo casi hubiera conseguido que yo, en lugar de hablar, continuara reflexionando sobre las razones y las explicaciones. Mas el espíritu de la profundidad me habló y dijo, comprender una cosa es puente y posibilidad del retorno a la vía. Explicar una cosa es, sin embargo, capricho y hasta incluso un asesinato. ¿Has contado los asesinos entre los eruditos? Mas el espíritu de este tiempo se me presentó y puso ante mí grandes libros que contenían todo mi saber, sus páginas eran de mineral y un pizarrín de acero había grabado en ellas palabras inexorables, él señaló aquellas palabras inexorables, y me habló y dijo, lo que tú dices, eso es la locura. Es cierto, lo que digo es la magnitud y la embriaguez y la fealdad de la locura. Mas el espíritu de la profundidad se me presentó y me dijo, lo que tú dices, es. La magnitud es, la embriaguez es, la cotidianidad indigna, enferma, necia, es, ella corre por todas las calles, habita en todas las casas y gobierna el día de toda la humanidad. También las estrellas eternas son cotidianas. La cotidianidad es la gran ama y la esencia de la divinidad. Uno se ríe de ella, también la risa es. ¿Crees tú, hombre de este tiempo, que el reír sea menor que el adorar? ¿Dónde está tu mesura, presuntuoso? La suma de la vida en el reír y el adorar es la que decide, no tu juicio. Debo también pronunciar lo irrisorio. Vosotros, hombres venideros. Reconoceréis el suprasentido en el hecho de que es risa y adoración, una risa sangrienta y una adoración sangrienta, la sangre del sacrificio une los polos. Quien sabe esto, ríe y adora en un mismo aliento. Luego, sin embargo, se presentó lo humano mío ante mí y dijo, qué soledad, qué frialdad del abandono pones sobre mí cuando dices esto. Considera el aniquilamiento de lo que es, y los torrentes de sangre del tremendo sacrificio que exige la profundidad. Mas el espíritu de la profundidad dijo, nadie puede ni debe evitar el sacrificio. El sacrificio no es destrucción. El sacrificio es la piedra fundamental de lo venidero. ¿Acaso vosotros no habéis tenido monasterios? ¿No han ido incontables millares al desierto? Debéis llevar monasterios en vosotros mismos. El desierto está en vosotros. El desierto os llama y os trae de vuelta, y si estuvierais forjados con acero al mundo de este tiempo, el llamado del desierto rompería todas las cadenas. Verdaderamente, os preparo para la soledad. Luego mi humanidad cayó. Algo le sucedió a mi espiritualidad que podría llamar gracia. Mi lengua es imperfecta. Hablo en imágenes, no porque quiera lucirme con palabras, sino por la incapacidad de encontrar aquellas palabras. Pues no puedo pronunciar las palabras de la profundidad de otra manera.
La gracia que me acaeció me dio fe, esperanza y osadía suficientes para no continuar oponiéndome al espíritu de la profundidad, sino decir sus palabras. No obstante, antes de haber podido animarme a hacerlo realmente, necesité una señal visible que hubiera demostrarme que el espíritu de la profundidad en mí es al mismo tiempo el amo de la profundidad del acaecer del mundo. 5 En octubre de 1913, cuando estaba solo en un viaje, sucedió que durante el día fui súbitamente acometido por una visión, vi un diluvio tremendo, que cubría todos los países nórdicos y bajos entre el Mar del Norte y los Alpes. Alcanzaba desde Inglaterra hasta Rusia, y desde las costas del Mar del Norte casi hasta los Alpes. Vi las olas amarillas, los restos flotantes y la muerte de incontables millares. Esta visión duró 2 horas, me confundió y me hizo sentir mal. Fui incapaz de interpretarla. Pasaron 2 semanas desde entonces, y luego volvió la visión, más intensamente que antes. Y una voz interna dijo, mírala, es enteramente real, y así será. No puedes dudar de ello. Luché nuevamente durante 2 horas con esta visión, pero ella me retuvo. Me dejó extenuado y confundido. Y pensé que mi espíritu se había enfermado. A partir de ese momento volvió el miedo ante el tremendo suceso que habría de estar inmediatamente frente a nosotros. Una vez vi también un mar de sangre sobre los países del norte. A principios y finales de junio y a comienzos de julio de 1914, tuve 3 veces el mismo sueño. Estaba en un país desconocido y súbitamente, durante la noche y, por cierto, en la mitad del verano, había sobrevenido un incomprensible y tremendo frío desde el espacio, todos los mares y ríos se habían convertido en hielo, todo el verde viviente se había congelado. El segundo sueño fue muy similar a este. El tercer sueño, a principios de julio, sin embargo, fue así. Estaba en una lejana tierra inglesa. Era necesario que volviera a mi patria con un barco veloz tan rápidamente como fuera posible. Llegué pronto a casa. En mi patria encontré que, en medio del verano, había sobrevenido desde el espacio un frío tremendo que había helado todo lo viviente. Allí se encontraba un árbol con hojas pero sin frutos, las cuales, por efecto de la helada, se habían transformado en dulces uvas llenas de zumo curativo. Yo recogía las uvas y se las regalaba a una gran multitud que aguardaba. En la realidad, pues, fue así, en la época en que se desató la gran guerra entre los pueblos de Europa, me encontraba en Escocia, compelido por la guerra me decidí a volver a casa con el barco más rápido por el camino más corto. Encontré el tremendo frío que todo lo helaba, encontré el diluvio, el mar de sangre, y encontré mi árbol sin frutos, cuyas hojas la helada había transformado en medicina. Y recojo los frutos maduros y os los doy y no sé qué os obsequio, cual poción narcótica agridulce que deja sabor a sangre en vuestra lengua. Creedme, no es una doctrina ni una instrucción la que os doy. ¿Cómo osaría yo pensar que os he de instruir? Os doy noticia del camino de este hombre, de su camino, mas no de vuestro camino. Mi camino no es vuestro camino, así que yo no os puedo enseñar. // el camino está en nosotros, mas no en los dioses, ni en las doctrinas, ni en las leyes. En nosotros está el camino, la verdad y la vida. Hay de aquellos que viven conforme a ejemplos. La vida no está con ellos. Si vivís conforme a un ejemplo, entonces vivís la vida del ejemplo, mas, ¿quién ha de vivir vuestra vida, sino vosotros mismos? Por tanto, vivios a vosotros mismos. Los indicadores de camino se han caído, senderos indefinidos yacen frente a nosotros, no estéis ávidos de tragar los frutos de campos ajenos. ¿No sabéis que vosotros mismos sois el campo fecundo que lleva todo lo que os sirve? ¿Más quién lo sabe hoy? ¿Quién conoce el camino a los campos eternamente fecundos del alma? ¿Buscáis el camino a través de lo externo, leéis libros y escucháis opiniones? ¿De qué ha de servir eso? Solo hay un camino, y ese es vuestro camino. ¿Estáis buscando el camino? Os advierto de mi camino. Os puede resultar un camino erróneo. Que cada cual ande su camino. No quiero ser para vosotros un redentor, ni un legislador, ni un educador. Pues ya no sois más niños. El legislar, el querer mejorar, el simplificar, se han convertido en error y mal. Cada cual busque su camino. El camino lleva al amor mutuo en la comunidad. Los hombres verán y sentirán la similitud y lo común de sus caminos. Las leyes y doctrinas comunes compelen al hombre a ser solitario, para que pueda escapar a la presión de la comunidad no deseada, mas el ser solitario vuelve al hombre hostil y venenoso. Por lo tanto, dad al hombre la dignidad y dejadlo ser individual,
para que encuentre su comunidad y la ame. La violencia está en contra de la violencia, el menosprecio en contra del menosprecio, el amor en contra del amor. Dad a la humanidad la dignidad y confiad en que la vida encontrará el mejor camino. Un único ojo de la divinidad es ciego, un único oído de la divinidad es sordo, su orden está atravesado por el caos. Por lo tanto, sed pacientes con la invalidez del mundo y no sobreestiméis su belleza perfecta. El reencuentro del alma. Cuando tuve la visión del diluvio en octubre de 1913, esta ocurrió en una época que para mí, como hombre, fue significativa. En aquel entonces, a mis 40 años, había alcanzado todo lo que alguna vez había deseado. Había alcanzado fama, poder, riqueza, saber y toda la felicidad humana. Entonces cesó mi anhelo por el acrecentamiento de estos bienes, el deseo retrocedió en mí, y me sobrevino el horror. La visión del diluvio me atrapó, y sentí el espíritu de la profundidad, pero no lo comprendí. Él, sin embargo, me forzó con insoportable anhelo interior, y yo dije: Alma mía, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Yo te hablo, yo te llamo, ¿estás allí? He regresado, estoy nuevamente aquí, he sacudido de mis pies el polvo de todas las comarcas, y vine hacia ti, estoy contigo, tras largos años de largo andar he vuelto a ti. He de contarte todo lo que he visto, vivido, bebido en mí. ¿O no quieres escuchar nada de todo aquello lleno de ruido de la vida y del mundo? Algo, sin embargo, tienes que saber, una cosa he aprendido, y es que hay que vivir esta vida. Esta vida es el camino largamente buscado hacia lo inasible, que nosotros llamamos divino. No hay ningún otro camino. Todos los demás caminos son senderos errantes. Yo encontré el camino recto, él me llevó hacia ti, hacia mi alma. Regreso con tempel y purificado. ¿Me conoces todavía? ¿Cuánto se prolongó esta separación? Todo se ha vuelto tan distinto. ¿Y cómo te encontré? Qué maravilloso fue mi viaje. ¿Con qué palabras he de describirte los entreverados senderos por los cuales una buena estrella me guió hacia ti? Dame tu mano, mi alma casi olvidada. Cuán cálida la alegría de volverte a ver, a ti, alma largamente negada. La vida me ha llevado nuevamente hacia ti. Queremos agradecerle a la vida que he vivido, agradecerle todas las horas alegres y todas las horas tristes, agradecerle la alegría y el dolor. Alma mía, contigo ha de continuar mi viaje. Contigo quiero andar y ascender a mi soledad. El espíritu de la profundidad me obligó a decir esto, y al mismo tiempo a vivirlo en contra de mí mismo, pues yo no lo esperaba. En aquel entonces yo aún estaba completamente atrapado en el espíritu de este tiempo y pensaba distinto acerca del alma humana. Pensaba y hablaba mucho del alma, sabía muchas palabras eruditas sobre ella, la juzgué e hice de ella un objeto de la ciencia. No consideraba que mi alma no pudiera ser el objeto de mi juicio y mi saber, que antes bien mi juicio y mi saber son objeto de mi alma. Es por ello que el espíritu de la profundidad me obligó a hablarle a mi alma, a llamarla como a un ser viviente y existente en sí mismo. Tuve que darme cuenta que había perdido mi alma. De esto aprendemos qué es lo que piensa el espíritu de la profundidad acerca del alma, la contempla como un ser viviente, existente en sí mismo, y con eso contradice al espíritu de este tiempo, para el cual el alma es una cosa dependiente del hombre, que se puede juzgar y clasificar, y cuyo alcance podemos comprender. Tuve que reconocer que aquello que yo antes había llamado mi alma no había sido para nada mi alma, sino una construcción doctrinaria muerta. Por eso tuve que hablarle a mi alma como a algo lejano y desconocido, que no tiene consistencia a través de mí, sino a través de la cual yo tengo consistencia. Por tanto, aquel cuyo deseo se aleja de las cosas externas es quien llega al lugar del alma. 38. Si no encuentra el alma, lo apresará el horror del vacío y el miedo lo arriará blandiendo el látigo en una ambición desesperada y un ciego deseo por las cosas vacías de este mundo. Se vuelve loco por su deseo interminable y se extravía de su alma, para no encontrarla nunca más. Él correrá detrás de todas las cosas, las acaparará a todas ellas, y sin embargo no encontrará su alma, pues solo la encontraría en sí mismo. Bien yacía su alma en las cosas y en los hombres, pero el ciego captura las cosas y los hombres, mas no su alma en las cosas y en los hombres. No sabe nada acerca de su alma. ¿Cómo podría diferenciarla de los hombres y de las cosas? Bien podría encontrarla en el deseo mismo, mas no en los objetos de su deseo. Si poseyera su deseo, mas no su deseo a él, entonces habría puesto una mano sobre su alma, pues su deseo es imagen y expresión de su alma. Si poseemos la imagen de una cosa, entonces poseemos la mitad de la cosa.
La imagen del mundo es la mitad del mundo. Quien posee el mundo, mas no su imagen, posee solo la mitad del mundo, pues su alma es pobre y despojada. La riqueza del alma se compone de imágenes. Quien posee la imagen del mundo, posee la mitad del mundo, aun si lo humano suyo es pobre y despojado. El hambre, sin embargo, convierte al alma en bestia que devora lo malsano y se envenena con ello. Amigos míos, es sabio alimentar el alma, de lo contrario estaréis criando dragones y diablos en vuestro corazón. Alma y Dios. C.A.P. 11. A la segunda noche llamé a mi alma. Estoy cansado, alma mía, demasiado duró mi andar, la búsqueda de mí. Fuera de mí. Ahora he atravesado las cosas y te encontré a ti detrás de todo. Sin embargo, en mi odisea a través de las cosas descubrí humanidad y mundo. He encontrado hombres. Y a ti, alma mía, te reencontré, primero en la imagen que está en el hombre, y luego a ti misma. Te encontré allí donde menos te esperaba. Allí ascendiste a mí desde una fosa oscura. Te habías anunciado por anticipado en mis sueños, 46 sellos ardían en mi corazón y me empujaron a todo lo más atrevido y audaz, me forzaron a ascender por sobre mí mismo. Tú me hiciste ver verdades de las cuales yo antes nada entreveía. Me hiciste recorrer caminos cuya infinita longitud me hubiera asustado, si el saber sobre ellos no hubiera estado guardado en ti. Anduve muchos años, tantos hasta olvidar que poseo un alma. ¿Dónde estuviste todo el tiempo? ¿Qué más allá te cobijó y te dio un lugar? Ay, que tú tengas que hablar a través de mí, que mi lenguaje y yo seamos para ti símbolo y expresión. ¿Cómo he de descifrarte? ¿Quién eres tú, niño? Como niño, como niña, te han representado mis sueños, no sé nada de tu misterio. Disculpa si hablo como en un sueño, como un borracho, ¿eres Dios? ¿Es Dios un niño, una niña? Perdona si hablo algo confuso. Nadie me oye. Hablo en voz baja contigo, y tú sabes que no soy un borracho, un hombre confundido, y que mi corazón se retuerce del dolor por la herida, desde la cual la oscuridad da discursos llenos de burla. Te estás mintiendo a ti mismo. Hablas así para hacer que los otros crean en cosas y para hacer que crean en ti. Quieres ser profeta y corres tras tu ambición. La herida sangra aún y estoy lejos de poder desoír las propias palabras burlonas. Qué asombroso me suena llamarte niño, tú que aún así sostienes infinitos en tu mano. Yo andaba por el camino del día y tú ibas invisible conmigo juntando parte por parte con sentido, y me dejaste ver en cada parte un todo. Quitaste allí donde yo pensaba retener, me diste donde nada esperaba, y una y otra vez causaste destinos desde flancos nuevos e inesperados. Donde sembraba me robabas la cosecha, y donde no sembraba, me dabas cientos de frutos diversos. Y una y otra vez perdía el sendero para volver a encontrarlo allí donde nunca lo hubiera esperado. Sostuviste mi fe cuando me encontraba solo y cerca de la desesperación. Me permitiste, en todos los momentos decisivos, creer en mí mismo. Como un caminante cansado que nada ha buscado en el mundo, más que el mundo mismo, he de presentarme a mi alma. He de aprender que, detrás de todo, finalmente yace mi alma, y que si atravieso el mundo es, al final, para encontrar mi alma. Ni siquiera los hombres más preciados son meta y fin del amor que busca, ellos son símbolos de la propia alma. Amigos míos, ¿adivináis hacia qué soledad estamos ascendiendo? Tengo que aprender que la escoria de mi pensar, mis sueños, son el lenguaje de mi alma. Debo llevarlos en mi corazón y moverlos una y otra vez en mi sentido, como las palabras del hombre más preciado. Los sueños son las palabras rectoras del alma. De ahí, ¿cómo no habría de amar mis sueños y no hacer de sus enigmáticas imágenes un objeto de mi contemplación diaria? Tú opinas que el sueño es tonto y poco bello. ¿Qué es bello? ¿Qué no es bello? ¿Qué es inteligente? ¿Qué es tonto? El espíritu de este tiempo es tu medida. El espíritu de la profundidad, sin embargo, lo sobrepasa en ambos extremos. Solo el espíritu de este tiempo conoce la diferencia entre grande y pequeño. No obstante, esta diferencia es transitoria, como el espíritu que la reconoce. // el espíritu de la profundidad me enseñó incluso a contemplar mi obrar y mi decidir como dependientes de los sueños. Los sueños preparan la vida y te determinan sin que tú entiendas su lenguaje. Uno quisiera aprender este lenguaje, mas, ¿quién es capaz de enseñarlo y aprenderlo? Pues la erudición solamente no alcanza, hay un saber del corazón que da explicaciones más profundas.
El saber del corazón no se puede encontrar en ningún libro ni en la boca de ningún profesor, sino que crece desde ti, como el grano verde de la tierra negra. La erudición pertenece al espíritu de este tiempo, sin embargo, este espíritu de ninguna manera capta el sueño, pues el alma está donde quiera que no esté el saber erudito. Mas, ¿cómo puedo obtener el saber del corazón? Solo puedes obtener este saber si vives tu vida por completo. Vives tu vida por completo cuando vives también lo que nunca has vivido aún y que hasta ahora solo dejaste vivir o pensar a otros. Tú dirás, pero no puedo vivir o pensar todo lo que viven y piensan otros. Pero tú debes decir, la vida que aún podría vivir, he de vivirla, y el pensar que aún podría pensar, he de pensarlo. Tú quieres, por cierto, huir de ti mismo para no tener que vivir lo no vivido hasta ahora. Sin embargo, no puedes huir de ti mismo. Está todo el tiempo contigo y pide realización. Si te pones ciego y sordo en contra de este pedido, entonces te pones ciego y sordo en contra de ti mismo. Así nunca alcanzarás el saber del corazón. El saber del corazón es como es tu corazón. Desde un corazón malo conoces cosas malas. Desde un buen corazón conoces cosas buenas. Para que vuestro conocimiento sea acabado, considerad que vuestro corazón es ambas cosas, bueno y malo. Tú preguntas, ¿cómo? ¿He de vivir también lo malo? El espíritu de la profundidad pide, la vida que aún podrías vivir, deberías vivirla. El bienestar decide, no tu bienestar, no el bienestar de otros, sino el bienestar. El bienestar está entre mí y los otros, en la comunidad. También yo viví lo que antes no hice y lo que aún podía hacer, yo viví en la profundidad, y la profundidad comenzó a hablar. La profundidad me enseñó la otra verdad. Por tanto, reunió en mí el sentido y el contrasentido. Tuve que reconocer que solo soy expresión y símbolo del alma. En el sentido del espíritu de la profundidad yo soy como aquel que es símbolo de mi alma en este mundo visible, y soy completamente siervo, completamente sumisión, completamente obediencia. El espíritu de la profundidad me enseñó a decir, yo soy el servidor de un niño. A través de esta palabra aprendo, ante todo, la humildad extrema en tanto aquello que más necesito. El espíritu de este tiempo me hizo, pues, creer en mi razón, me hizo ver una imagen de mí mismo como de un conductor con pensamientos maduros. Mas el espíritu de la profundidad me enseña que soy un servidor y, por cierto, el servidor de un niño. Esta palabra me repugnaba y la odiaba. No obstante, tuve que reconocer y aceptar que mi alma es un niño y que mi Dios en mi alma es un niño. ¿Sois muchachos? Entonces vuestro Dios es una muchacha. ¿Sois mujeres? Entonces vuestro Dios es un muchacho. ¿Sois hombres? Entonces vuestro Dios es una muchacha. El Dios es donde vosotros no sois. Por lo tanto, es sabio tener un Dios. Ello sirve a vuestra perfectibilidad. Una muchacha es futuro dando a luz. Un muchacho es futuro que engendra. Una mujer es, haber dado a luz. Un hombre es, haber engendrado. Por lo tanto, si como seres actuales sois niños, vuestro Dios descenderá desde la altura de la madurez hasta la vejez y la muerte. Mas si sois seres adultos, que han engendrado o dado a luz, sea en el cuerpo o en el espíritu, entonces vuestro Dios asciende desde una cuna resplandeciente hacia la inconmensurable altura del futuro, hacia la madurez y la completitud del tiempo venidero. Quien aún tiene su vida por delante, es un niño. Quien vive su vida en el presente, es adulto. Si vivís pues todo aquello que podéis vivir, sois adultos. Quien en este tiempo es un niño, para él se muere el Dios. Quien en este tiempo es adulto, para él continúa viviendo el Dios. Este misterio es el que enseña el espíritu de la profundidad. Bienaventurados y desdichados aquellos cuyo Dios es adulto. Bienaventurados y desdichados aquellos cuyo Dios es un niño. ¿Qué es mejor, que el hombre tenga vida por delante, o que el Dios tenga vida por delante? No tengo respuesta. Vivid, lo inevitable decide. El espíritu de la profundidad me enseñó que la vida está circundada por el niño divino. De su mano me vino todo lo inesperado, todo lo viviente. Este niño es lo que siento como una juventud que brota eternamente en mí. En el hombre infantil sientes transitoriedad sin esperanza. Todo eso que viste transcurrir es todavía para él lo venidero. Su futuro está lleno de transitoriedad. Sin embargo, un sentido humano todavía nunca ha experimentado la transitoriedad de tus cosas venideras. Tu seguir viviendo es vivir hacia el otro lado.
Engendras y das a luz a lo venidero, eres fecundo, vives hacia el otro lado. Lo infantil es infecundo, lo suyo venidero es lo ya engendrado y ya vuelto a marchitar. No vive hacia el otro lado. Mi Dios es un niño, así que no os sorprendáis de que el espíritu de este tiempo se haya indignado en mí hasta la burla y las risotadas. Nadie se reirá de mí como yo me reí de mí mismo. Vuestro Dios no ha de ser un hombre de la burla, sino que vosotros mismos seréis hombres de la burla. Habéis de burlaros de vosotros mismos y así podréis elevaros por encima de ello. Si todavía no lo habéis aprendido de los viejos libros sagrados, id hasta allí, bebed la sangre y comed el cuerpo del escarnecido y del torturado por nuestro pecado, de manera que os volváis por entero su naturaleza, negad su ser fuera de vosotros. Vosotros debéis ser el mismo, no cristiano sino Cristo, de otra manera no servís para el Dios venidero. ¿Habría alguno entre vosotros que crea que pueda ahorrarse el camino, que pueda engañarse completamente con el tormento de Cristo? Yo digo, alguien así se engaña en su propio perjuicio. Se recuesta sobre espinas y fuego. El camino de Cristo no se le puede ahorrar a nadie, pues este camino conduce a lo venidero. Todos vosotros debéis volveros Cristo. No superáis la antigua enseñanza por el hecho de hacer menos, sino por hacer más. Cada paso más cercano a mi alma provocaba las risotadas burlonas de mis diablos, de aquellos cobardes murmuradores y envenenadores. Para ellos era fácil reírse, pues yo tenía algo maravilloso que hacer.